¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Nuevamente estamos reunidos para tener nuestra predicación el día de hoy, la Iglesia de Gracia Abundante Cuernavaca. Hoy la prédica que vamos a tener se llama Equipándonos para salir. Escuchaba la otra vez en una nota periodística, más bien la leía, que decía: hoy en día hay una gran disyuntiva para los gobernantes del mundo: salir a las calles o continuar en el confinamiento. El primer argumento, decía este escritor, es comparar cuántas vidas se pierden por reducir el tiempo o la intensidad del confinamiento. El segundo argumento es cuánta riqueza se perdería por extenderlo. Es decir, perdemos tantos pesos, pero salvamos tantas vidas. El autor decía: la cuarentena nos impone un dilema moral: matar o dejar morir. La epidemiología, la economía y la ciencia política nos permiten, dice este autor, dimensionar los costos materiales de las opciones, pero no tienen respuesta. Ante estas disyuntivas, que incluso alcanzan a los creyentes, nosotros debemos decir como iglesia: Dios tiene una respuesta. Dios tiene una respuesta. ¿Y saben cómo obtenemos esa respuesta? Orando. Oremos. Señor, gracias te damos por tu gracia. Permite que podamos ponernos en tus manos. Cualquier distracción, cualquier situación que nos agobie, cualquier dolor que esté en nuestra carne física, te ruego, Señor, que tú la evites, tú nos la calmes y nos la puedas llevar en tus manos para poder soportar todas nuestras aflicciones. Gracias, hermanos, por estar aquí presentes. Hoy el tema se llama Equipándonos para salir. Equipándonos para salir es el tema del día de hoy, y les voy a pedir que busquen en sus Biblias el pasaje donde vamos a sostenernos. Se llama Equipándonos para salir, sustentados en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, versos 6 al 7. Nuevamente repito, Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. Le voy a dar lectura en la Biblia versión de las Américas. La mayoría de ustedes tiene Reina Valera, pero bueno, voy a darle lectura. La palabra de Dios dice así: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Hermanos, si han podido apreciar, desde que nosotros iniciamos este confinamiento con la pandemia, hemos tratado de estudiar diferentes salmos, no escogidos al azar, es decir, no lo hacemos sin ton ni son, sino tratamos de enfocarlos, cada uno de ellos, a las situaciones que estamos viviendo con esta enfermedad. También hemos tocado algunos otros temas que nos apuntan a las situaciones de ansiedad, de adversidad, de dolor físico que está viviendo nuestra congregación. Nosotros no somos médicos, no somos científicos, pero somos expositores de la palabra. Expositores de la palabra. Y estamos seguros y creemos plenamente que la Biblia contiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Así lo afirma el apóstol Pedro. En ese sentido, vimos que uno de los enemigos más furiosos del creyente es la ansiedad.
Hemos advertido que no son situaciones sencillas, que siempre están ahí afligiéndonos, que están todo el tiempo tratándonos de desestabilizar nuestra fe. Por eso necesitamos perseverancia. Los salmos han sido una riqueza. Los evangelios son las palabras de Jesús que han sido un bálsamo para nosotros, y las cartas del apóstol Pablo una guía práctica para el creyente. Y esta es exactamente una ocasión en la que podemos tener una guía práctica para lo que viene, para esa nueva normalidad que estamos expuestos y que se avecina, se anuncia por el gobierno, pero que en realidad nadie sabe qué significa. Hay muchas interrogantes, siguen los temores que en todas las personas, incluyendo los creyentes, y continúan las aflicciones por la enfermedad. Es por eso que en este pasaje será de gran ayuda. Filipenses 4, versos 6 al 7. ¿Por qué decimos que es de gran ayuda para lo que estamos viviendo? Pues miren, el autor Pablo, ¿desde dónde la escribe? Esta carta, hermanos, es escrita desde una prisión. Nada comparado a lo que estamos viviendo. Pero Pablo nos da un ejemplo de esperanza, a vivir libres. Una hermana nos decía, o me decía, que vivir con miedo no es vida. Y efectivamente, esta epístola nos enseña a vivir con plenitud. Pablo va resumiendo y enseñando los aspectos doctrinales que le dio a los filipenses. Recuerden que esta epístola fue divinamente inspirada y fue escrita para aquellas personas que surgieron en un viaje que Pablo tuvo a Filipo. ¿Recuerdan en Hechos 16? Todo lo que vivió el apóstol Pablo, ¿lo recuerdan? No lo busquen. ¿Recuerdan que fue ahí, a esa ciudad, y había mucha oposición al evangelio? Se dice que no había una sinagoga plenamente establecida porque no había los suficientes hombres judíos para que Pablo empezara esa labor evangelística. Pero Dios abrió puertas. Ahí surgió esta tremenda mujer Lidia, que era una gran comerciante y que puso su casa para que se acrecentara el evangelio. También hubo oposición demoníaca, una mujer adivina. Hubo una oposición de los pobladores que se opusieron a que Pablo trajera sanidad física y espiritual. Recuerdan que con ese motivo Pablo fue encarcelado, vivió físicamente un sufrimiento de azotes. ¿Sí lo recuerdan? El carcelero de Filipo. Finalmente Dios estableció una iglesia en esa ciudad, a pesar de todas esas adversidades, a pesar de toda esa oposición. ¿Te parece algo familiar a lo que estamos viviendo? Claro que sí, claro que sí. Es por eso que hoy, a través de este pasaje, 2 versículos profundos, llenos de una verdad plena en nuestro Dios, nos van a enseñar 3 principios. 3 principios que van a equipar a los creyentes para afrontar las adversidades y las disyuntivas de este mundo. El primer principio es la preparación. Preparación. Vayan al verso 6 del capítulo 4 de Filipenses. Dice: por nada estéis afanosos. Es la primera parte, sencilla. Por nada estéis afanosos. Vamos a tratar de interpretar este pasaje y dar algunas aplicaciones para nuestras vidas. Este es un principio básico, es decir, si usted ve el día medio nublado, si está en temporada de lluvias, ¿cómo sale a la calle? ¿Cómo sale usted a la calle? Bueno, preparándose para aquello. Se prepara en lo humanamente posible, ¿está de acuerdo? Es previsible que ese día lloverá. Entonces usted se lleva una chamarra, se lleva un paraguas, y los más precavidos llevan una muda de ropa extra, ropa o zapatos. Pero aún en medio de eso usted no está seguro que lloverá.
Así que no se pone el impermeable, no anda con las botas de hule, no lleva el sombrero puesto y menos el paraguas abierto. Y no está esperando a que en cualquier momento ese chubasco caiga. Ese es exactamente lo que el texto nos dice, hermanos. Esa es la idea del texto. Por nada estéis afanosos, es decir, los filipenses ya estaban afanados. Ese era su estado natural. Ellos ya estaban preocupados por algo que ni siquiera había ocurrido. Era su forma de vivir, afanados. Por eso Pablo de entrada les dice, les para, les instruye, les sacude. Es ya, hermanos filipenses, ya no estén afanados. Paren, por favor, paren. Necesitaban esta sacudida del apóstol Pablo. Pero se preparan. Él les dice, ¿qué les angustia? ¿Qué les angustia? ¿Qué les angustiaba a los filipenses? Bien, dice la historia y la propia epístola en cada uno de sus capítulos que vivieron persecución. O sea, había cosas que les afligían acerca de la persecución. También dice que había luchas internas, celos entre hermanos. También se nos habla que un miembro líder de esta iglesia, Epafrodito, estaba enfermo. Había un vacío de liderazgo. Pablo estaba en la cárcel. Ellos se sentían abandonados. Eran motivos comunes de preocupación. Ahora usted ponga esos motivos, los que usted tenga. Las preocupaciones que a usted le aflige, las que sean. Es necesario distinguir el afán, porque es claro que de acuerdo a este pasaje, los afanes pueden ser controlados, no por usted, sino por Dios. La palabra ansiedad, la palabra aquí que se utiliza de afán, es una palabra en el griego que es muy gráfica. Dice que es cuando un cuerpo sufre una fuerza en tensión que jala hacia un lado y jala hacia el otro en diferentes direcciones. ¿Qué pasa cuando esos tirones no ceden? Se puede romper. Pero ¿qué tal cuando el cuerpo no se opone? Tiene una resistencia natural, le llaman resiliencia, y se adapta. El cuerpo se fortalece. Esto es una forma en la que Pablo nos quiere decir que esta palabra griega de afán, meribná, debemos distinguir aquellas preocupaciones que no vamos a poder controlar. Y eso dependerá mucho de la actitud cristiana ante la vida. Esta palabra no siempre se usa de manera negativa, es decir, Pablo no está ordenando a los filipenses, Pablo no está ordenando a los creyentes sean despreocupados, negligentes, indolentes. Eso no está diciendo Pablo. Esta palabra puede tener una connotación positiva. En 1 Corintios capítulo 12, verso 25, no lo busquen. Se usa esta palabra para decir que los miembros de la congregación se preocupaban los unos por los otros, de manera legítima, positiva. También en esta misma epístola de Filipenses, en el capítulo 2, verso 20, no lo busquen, también se hace una preocupación sincera, un interés que tiene Timoteo por los filipenses. Eso no es negativo. No es ese afán al que se refiere Pablo en este pasaje. Incluso en 1 Corintios 7, versos 32 y 33, esta palabra se utiliza para esa preocupación que tenemos los padres de familia, los esposos, por proveer las necesidades de la esposa, del hogar. Es sabio distinguir, por eso es prepararnos, ese es el primer principio, prepararnos.
Prepárate, hermano, visualiza la situación que tienes delante. En esta ocasión, Pablo está hablando de esas preocupaciones negativas en las que tú no tienes control y te exhorta a echarlas fuera. Hay un distingo en las preocupaciones, que valen la pena. Conforme a estos pasajes de Primera de Corintios, de Filipenses, vale la pena preocuparnos por una situación de hermanos en necesidad, de nuestra propia familia, de terceras personas. No es egoísta, pero no es una preocupación en la que nosotros querramos tener el control, sino que entregamos el control a Dios. ¿Para qué problemas o situaciones nos equipamos? De acuerdo a este pasaje, véanlo ahí, analícenlo. Vayan ahí al verso 6. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Para qué situaciones nos estamos equipando? De acuerdo a este pasaje, para todos aquellos afanes de la vida. Pero sobre todo, queridos hermanos y hermanas, para todos aquellos pasajes que no podemos tener el control. Para todos aquellos pasajes que no tenemos nada en control. Esto trae a mi mente una situación que vivió la familia. Nuestra familia vivió una situación ahí en conflicto. Cuando mi suegro estaba enfermo, un día tenía que ser trasladado de un hospital a otro. La situación más difícil ya había sido otorgada. El permiso de un doctor. Era un permiso imposible, pero se le otorgó. ¿Saben cuál fue una situación extra que nadie tuvo control? Que ese día el ambulancista no iba a llegar. Nadie lo tenía previsto. Y eso comenzó una ansiedad, al menos en mi esposa, en donde querían traer una ambulancia externa, cosas sin control. Es decir, nos preocupamos de algo que Dios ya había dispuesto. Dios ya había autorizado la salida de ese hospital al cambio al otro hospital de parte de mi suegro. Se solucionó al día siguiente cuando vino el turno del ambulancista. ¿Ven cómo a veces nos preocupamos de cosas en las que no podemos tener el control? Así que prepárate. Visualiza la situación que estás viviendo. Estamos prontos a salir a una vida que ya habíamos tenido. Probablemente tú tendrás caretas, tapabocas, guantes, etc. Pero ¿podrás controlar todas las situaciones de tu vida? Claro que no. Vamos a ser sabios, pero en aquellas situaciones que no tenemos el control, Dios sí tiene el control. Vamos a estar preparados para ello. Segundo principio, ¿cuál es el equipamiento? Es decir, ya conocemos lo que nos espera, ya tenemos ahí la situación en la que muchas de ellas no están en control nuestro. Entonces me equipo especialmente para esas ocasiones. Vean la segunda parte del verso 6. Por nada estéis afanosos. Dice esta versión de las Américas, antes bien. Es decir, esta es una preposición que nos dice de algo que debemos estar cambiando. Ya conozco lo que espero, antes bien, sino que una traducción es, voy vestido de esta manera, la situación es de esta otra. Yo me desvisto y me visto acorde a la situación. En lugar de ponerme esta prenda, mejor me voy más abrigado. Son conjunciones que contrastan situaciones extremas. En el griego el antes bien es muy enfático. Es ¿qué es lo que debo hacer? En lugar de ¿qué es lo mejor que debo hacer? Entonces por eso se utiliza esta parte antes bien.
Entonces, ¿qué hacemos? O sea, tenemos una situación que nos afana, ¿qué vamos a hacer? Antes bien, dice este pasaje, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Una traducción sencilla a todo este pasaje de la segunda parte del verso 6 es: por nada estéis afanosos, creyentes. Antes bien, en todo lo que me pone ansioso, voy a hacer esto. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Orar con súplica. Orar con súplica. El pasaje en sí mismo nos habla de distintas formas de oración. Es presentarnos delante de Dios con una intensidad mayor a la habitual. Eso es la expresión que nos da este pasaje. Antes viene todo, mediante oración y súplica. Esa es la interpretación de este pasaje. Voy más allá de lo que habitualmente hacía. Si tú habitualmente le dedicabas algunos minutos a la oración, es necesario que dediques una vida de oración. ¿Cómo logro el no preocuparme por nada? Acorde a este pasaje. ¿Cómo logro no preocuparme por nada de acuerdo a este pasaje? Presentándolo todo a Dios en oración. Pongo mi esperanza en el que tiene el control de todo. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Voy a ser breve. La oración, hermanos, no se trata de un yo decreto. Esa es una falsa enseñanza. La oración no se trata del yo declaro. Esa es una falsa enseñanza, hermanos. Los decretos pertenecen a Dios. Según el Catecismo de Westminster, los decretos de Dios son el propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preparado y preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Todo lo que sucede. Decretar o declarar no es algo que corresponda a los creyentes. No tiene ningún sustento bíblico. Nuestras palabras, hermanos, no tienen ningún poder creador o para cambiar algo. La alternativa bíblica, la alternativa divina, es esta con la que nos equipamos los creyentes. Como propone Filipenses 4:6 en la segunda parte. 4 actitudes. Son 4 palabras que utiliza este pasaje en este verso 6. Dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración, súplica, acción de gracias y peticiones. ¿Puedes distinguirlas? Habla de una palabra en griego, proseuse, que es oración en sentido general. Llevo mi oración a Dios. Desis es un ruego con un fuerte sentido de necesidad. Eucaristía, acción de gracias o expresión de gratitud. Y finalmente, aitema, es una petición muy específica. Esas son las 4 actitudes con las que el creyente se equipa para salir. Con una oración, con un ruego de una extrema necesidad, con acciones de gracia, 3, y 4, con una petición específica. No es una casualidad que Pablo utilice estas 4 expresiones en un solo versículo. Mi equipamiento, entonces, hermanos, son las palabras que se levantan con humildad, que descansan en la buena voluntad de Dios, con una petición y que concluye con una acción de gracia. Todo lo que usted pone delante de Dios, hermanos, es importante. Sea concreto con sus oraciones.
sea muy específico con sus peticiones. Exponemos un tema de tal manera que somos tan particulares y concretos que Dios lo pone en consideración. Hay pasajes, hermanos, que nos enseñan cómo lo han hecho otros hombres de Dios. Les voy a pedir que busquen Génesis, en el capítulo 32, verso 11. Esta es una oración de Jacob. Miren cómo lo hace de una forma tan específica. Fíjense cómo lo hace con una expresión que denota qué es lo que le angustiaba. Dice así: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, porque le tengo miedo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ¿Ven cómo es muy específica esta oración? Pero esta otra oración me encanta, hermanos. Vayan a Segundo de Reyes, capítulo 19, verso 14. Es impresionante, de verdad la palabra de Dios nos sorprende de qué manera uno puede llevar sus peticiones a Dios. Fíjense cómo ora Ezequías. Fíjense, hermanos, es hermoso. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Estaba siendo amenazado de una invasión. Y miren cómo hace Ezequías. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió. Las extendió. Ezequías extendió estas cartas amenazantes delante de Dios. ¿Ven cómo es tan específico Ezequías con su oración? El equipamiento, hermanos. Ya vimos que hay 3 principios. El primero fue prepárate. Prepárate, ¿cómo? Poniendo todos tus afanes. Ahora, si son muchos tus afanes, el segundo principio es me equipo para ellos. ¿Y cómo me equipo para con esas cuestiones? A través de la oración, con 4 aptitudes. Una oración que elevo a Dios, una súplica con acciones de gracia y siendo específico, poniendo esa petición tan específica delante de Dios. Se cuenta que George Mueller, un tremendo misionero, padre de los huérfanos se le denominó, dice que él se encontraba orando en su habitación cuando de repente lo fue a ver la reina de Inglaterra. Y él le dijo a algunos de sus ayudantes: dile a la reina de Inglaterra que estoy ocupado con el Rey de Reyes. Estaba orando. En esa misma ocasión dice que ellos, para 1000 huérfanos, no tenían nada que comer. De repente llegó la desesperación a todo su equipo y George Mueller dijo: no le pido nada al hombre. Mi pacto es con Dios. Entró en su habitación y oró y dijo: Padre de los huérfanos, falta pan. En nombre de Jesús, amén. Después de unos minutos, varios carros con pan pasaron a la puerta de ese orfanato. Y el jefe dijo: Mueller, se entregaron estos panes de la familia real porque se les quemaron. Y Mueller contestó: no es que los panes se les hayan quemado, es que Dios los proveyó para este orfanato. Fue Dios quien respondió mi oración. Equipándonos a través de la oración. Es una oración personal, es un traje a la medida. Yo no sé qué te está angustiando. Yo hoy te puedo decir cuáles son mis preocupaciones, pero es un traje especial para cada uno de ustedes. Es un traje hecho a nuestra medida. La oración, hermanos, es tan íntima. Fíjense cómo concluye el verso 6.
sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Esta expresión delante de Dios es que las ofrecemos a sus pies. ¿Ven cómo Dios nos equipa? Y lo único que hacemos es agradecer. Señor, gracias. Gracias por estas aflicciones. No solamente damos gracias cuando las resuelve, damos gracias en medio de esto. Hermanos, hermanas, gracias a Dios por este virus. Gracias a Dios por este confinamiento, porque ¿saben qué? A través de este virus hemos podido alcanzar más almas. Porque tenemos un testimonio de que una hermana ha escuchado de esta iglesia y ella ahora se congrega de manera virtual. No hubiera sido posible sin esta aflicción. Sin esta aflicción. Tercer y último principio, ¿qué es el resultado? ¿Qué vamos a hacer? Salir. No estoy hablando del confinamiento en particular. Estoy hablando de esa esclavitud, de esas cárceles en las que estamos cautivos por nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras aflicciones, que nos tienen ahí cautivos. Pero ya me he preparado. Tengo este equipamiento especial de oración. Ahora, ¿qué hago? Salir. Esa es la respuesta de Dios. Verso 7. Es inexplicable cómo Pablo anima a los creyentes en Filipos. Esta sacudida, hermanos, es hermosa. Les dice, por nada estéis afanosos, pon toda tu ansiedad en Dios. Y miren cómo concluye verso 7. Ante cualquier situación, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes, o vuestros pensamientos, dicen otras versiones, en Cristo Jesús. A mí en lo personal me emociona el significado de este verso 7. Lo podemos ver en nuestras vidas. ¿Cómo podemos salir de estas aflicciones? El resultado no es estar afanado, porque todo lo he puesto delante de Dios. He derramado mi súplica íntima al Señor, con una petición específica y con una gratitud a Dios. Esto me permite, fíjense lo que dice este pasaje, si nosotros hacemos todas aquellas cosas que hemos visto del verso 6, me permite que mi corazón y mi mente se encuentre blindada, se encuentre protegida con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, esos afanes, aflicciones, conflictos, debilidades ocurren en el interior de cada creyente. Pero cuando yo voy en oración, cuando yo voy derramando esta oración al Señor, estoy blindado con su paz. Este es un término militar. El guardar vuestros corazones es un término militar. Es un verbo que está en futuro, activo, indicativo. Digo, no los quiero fastidiar con términos gramaticales, pero es importante porque Dios nos está blindando no solamente por ahorita. Es decir, a lo mejor estamos escuchando esta prédica y decimos, hermano, qué bien me siento con las palabras de Dios. Pero ¿y mañana? ¿Y pasado? Pues con esta paz de Dios estamos blindados, hermanos, en el futuro. En el futuro. No solamente habla del ahora. Es decir, nuestras aflicciones serán reales, pero la paz de Dios, que va a cuidarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, es más real, hermanos. No es que los hermanos no podamos comprenderla. También ese término de que sobrepasa todo entendimiento no es que no la podamos comprender. Por el contrario,
Es que como vemos esas extraordinarias formas de Dios tratando en nuestras vidas, es que son incomprensibles, son extraordinarias, sobrepasan todo entendimiento. Esta paz, hermanos, finalmente está condicionada. Última parte del verso 7. Vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Si tú eres un creyente, estás blindado por esta paz. Tú, hermano creyente, hermana creyente, podrás decir ya basta de estar afanado, ya basta de estar atemorizado o atemorizada, basta. Pongo todo en las manos de Dios y Él me va a blindar. Un ejército blindando mi interior contra esos pensamientos que me impiden salir de estas afanes, de estas aflicciones. Les voy a pedir que busquen Romanos 5:1, estoy terminando. Fíjense lo que dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira cómo vive aquel que está sin Dios. Mira cómo es este propósito para aquel que está sin Dios. Isaías 48, verso 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Así que esta paz de Dios es para los creyentes. Pero la oferta está en Cristo Jesús para aquellos que no han obtenido la paz de Dios. Puedes ver lo hermoso que es. Puedes ver cómo podemos tener cualquier aflicción, la que tú quieras, y estar blindados. Estar blindados. ¿A través de qué? Nuestro equipamiento es que, hermanos, la oración. La oración. Destina tiempo para orar. ¿De qué tamaño son tus problemas, tus miedos, tus temores? Tu oración debe estar equipándote para aquellos afanes y aflicciones. Voy a leer una oración sustentada en Isaías 41:10. Es de un hermano puritano. Fíjense cómo dice Isaías 41:10. Con esto termino. Con el verso que les expongo de Isaías 41:10 y con esa oración. Con eso termino, hermanos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que nuestro Señor nos dice, equipándonos para salir. Concluyo con esta oración. Es de un puritano. Si tú quieres inclinar tu rostro, si tú estás lleno de temores, si estás lleno de afanes, la voy a leer. Es muy específica para estos temores, equipándonos para salir. Algún día vamos a salir. Hoy saldremos de nuestros afanes. Dice así: oh Dios, que tu Espíritu hable en mí para que yo hable contigo. Oh Señor Jesús, gran sumo sacerdote, tú abriste un camino nuevo y viviente por el cual una criatura caída puede acercarse a ti y ser aceptado. Ayúdame a contemplar la dignidad de tu persona, la perfección de tu sacrificio, la eficacia de tu intercesión. Oh, qué bendición acompaña la devoción
cuando todas las pruebas que me fatigan, los cuidados que me corroen, los miedos que me perturban, las debilidades que me oprimen, puedan entonces yo venir a ti en mi necesidad y sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento. La gracia que restaura es necesaria para preservar, orientar, guardar y proporcionar ayuda. Y aquí, tus santos alientan mi esperanza. Ellos eran pobres y ahora son ricos, atados y ahora están libres, probados y ahora están victoriosos. Cada nuevo llamado al deber exige más gracia de lo que yo ahora poseo, pero no más de la que se encuentra en ti, tesoro divino, en quien habita toda la plenitud. Para ti yo miro, por gracia sobre gracia, hasta que cada vacío hecho por el pecado sea repuesto y yo sea lleno de toda tu plenitud. Que mis deseos sean repuestos y ampliados y mi esperanza alentadas, para que yo pueda honrarte por toda mi dependencia y la grandeza de mi expectativa. Quédate conmigo y prepárame para todas las sonrisas de la prosperidad, para las carencias de la adversidad, para la pérdida de bienes, para la muerte de los amigos y familiares, para los días de oscuridad, para los cambios de la vida y para el último y más importante cambio de todos, que yo pueda encontrar tu gracia suficiente para todas mis necesidades. A Dios sea la gloria, hermanos. En sus manos estamos. Oremos. Gracias, Señor. Estamos sostenidos en la diestra de tu mano. Cuídanos y cúbrenos. Te entregamos nuestros afanes. En Cristo, este precioso nombre, en Cristo. ¿Quién más? En Cristo, donde está toda la plenitud de la deidad. Amén, amén. Queridos hermanos, sigamos orando, estemos velando y orando. Nos vemos en la semana. Gracias.